¿Cómo estás, Andrea? Efectivamente, hay buenas y malas noticias. Buenas si solamente miramos, por ejemplo, América del Sur, donde hemos visto un descenso de casos en general en la mayor parte de los países. Malas si abrimos un poco el lente, vemos Estados Unidos, Europa, también Israel y China. Ya que estamos hablando del gigante asiático, donde todo esto partió allá en Wuhan, le queremos comentar también que hay alerta roja en este momento en esta potencia, porque el número de nuevos casos por coronavirus ha aumentado al máximo en los últimos 7 meses. Hay que recordar que este es un país que se destacó no solamente por ser donde se originó todo esto, sino que también tomaron medidas impresionantes, construyeron hospitales, hicieron secuenciación, hicieron PCRs masivos, lograron de alguna manera controlar, y muy bien, esta pandemia, tanto así que llegaron a sacarse las mascarillas, volvieron casi que a la normalidad, fueron casi los primeros. Sin embargo, en este momento, y a pesar de todos los cuidados que han tenido, están registrando un problema con la variante Delta. Son más de 100 casos los que ya tienen a esta altura, hablamos de algo así como 134 casos detectados, nuevos casos de coronavirus justamente por la variante Delta. Y es un llamado de atención, sobre todo porque en este país, como en otros, han relajado, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Por lo tanto, es una lección para que nosotros podamos aprender y no cometer quizás el mismo error. Y hablando de otras experiencias, fíjese, por ejemplo, lo que está pasando también ahora en el caso de Israel, un país que tiene más de 5 millones de personas con el esquema completo de vacunación. Ellos han dependido básicamente de la formulación de Pfizer, BioNTech, que tiene un alto nivel de protección, ¿cierto? Incluso contra la infección. Sin embargo, han tenido nuevamente más de 6.000 casos diarios, el máximo desde febrero de este año. Hay que decir además que el 64% de las personas que están hoy día internadas, hospitalizadas, el 64% tiene incluso la vacunación completa. Hay que entender, y esto no quiere decir que la vacuna no funcione, esto también eventualmente, si es que tenemos una nueva ola, pic en nuestro país, va a verse algo así también, porque va aumentando la cantidad de gente vacunada. Por lo tanto, de los 6.000 casos, hoy día tienen más de 300 que están hospitalizados. Todavía, afortunadamente, hay poco nivel de letalidad, no hay muchas muertes, y eso habla muy bien también de la protección que entregan las vacunas. Pero lo mismo que pasó en China, en Israel también relajaron de alguna forma las distancias, relajaron también el uso de la mascarilla, y estamos viendo hoy día cómo esta variante Delta, que afecta y que se transmite mucho más que la variante original, está generando nuevos brotes de preocupación que tenemos que observar de cerca, porque al igual que nosotros también tienen un alto porcentaje de su población vacunada. Dicho eso, señor director, vamos a avanzar con el siguiente tema, porque hubo palabras en Estados Unidos respecto de este virus, y para entender un poco lo que está sucediendo tenemos que tratar de empatizar, ponernos en los zapatos del resto del mundo. Viajemos no mucho tiempo al pasado, viajemos un mes al pasado, cuando estábamos con las UCIs casi llenas, cuando teníamos un colapso sanitario, cuando no habíamos avanzado todavía tanto en la vacunación ni veíamos sus efectos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del mundo no tiene la fortuna que tenemos nosotros y algunos países desarrollados, ¿no? Más del 15% de la población no está vacunada, o lo digo al revés, solo el 15% de la población mundial ha recibido al menos una vacuna. Hay países en donde el 5% de la población siquiera ha recibido un pinchazo contra el coronavirus. Es por eso que ha habido mucho debate mundial respecto de la necesidad o de la oportunidad de obtener una dosis de refuerzo en este momento, cuando todavía el resto del mundo no ha sido vacunado ni siquiera con una dosis. Porque esto es importante, no tiene que ver solamente con generosidad, no tiene que ver solamente con empatía, tiene que ver con que nada impide que en estos países donde no ha habido una vacunación importante pueda surgir una nueva variante, como la que estábamos hablando, como la variante Delta, que nos deje nuevamente bajo amenaza, o que pueda eludir más que la Delta incluso la acción de las vacunas. Es por eso que este científico, que le digo yo, de Estados Unidos, ha dicho algo muy, muy interesante, y lo que ha dicho es que estamos más cerca del comienzo que más cerca del fin. Y este es un médico, una eminencia en virología en Estados Unidos, que ha trabajado con la OMS, por ejemplo, para erradicar la polio, la viruela, y él ha dicho que la variante Delta configura el virus más contagioso de toda la historia reciente. Así que mucho cuidado con esa información. Por eso es importante tener, obviamente, una fabricación de vacunas en Chile. ¿Por qué? Porque probablemente esto va a ser endémico. El coronavirus no va a desaparecer probablemente, dicen muchos especialistas, sino que vamos a tener que vacunarnos quizás todos los años, como pasa con el caso de la influenza.
Dicho eso, recuerden que Sinovac se va a instalar acá, pero no son los únicos. Ponga atención, porque va a haber 2 fábricas más de vacunas en nuestro país y no tienen que ver con Sinovac, sino con un científico nacional que está trabajando ahora en Alemania, que está en coordinación con 2 universidades, la Universidad de los Lagos y también la Universidad Austral, para fin de año traer los equipos completos para fabricar en nuestro país, de principio a fin, vacunas, pero contra la influenza, vacunas de virus inactivado, con una tecnología que han patentado y que podría revolucionar la fabricación de vacunas y volver a ponernos en el sitial que ocupamos durante más de 100 años. No se olvide, Chile durante más de 100 años fabricamos vacunas, por ejemplo, contra la rabia y otras enfermedades. Vamos a escuchar parte de este proyecto. ¿Qué es lo nuevo que propone este científico en Chile? Escuche. Que nos vamos a instalar en el sur de Chile y vamos a empezar a desarrollar este proyecto que va a tomar tiempo. Va a tomar probablemente unos 3 años poder llevar a cabo este desarrollo. Pero una vez que lo podamos hacer, no solamente vamos a lograr desarrollar una vacuna de principio a fin en Chile, sino que desde el sur de Chile, vamos a desarrollar una vacuna que va a cambiar la forma en que se producen las vacunas a nivel mundial. Porque hoy día las vacunas se desarrollan con tecnologías por lotes, que son tecnologías lentas, y lo que nosotros desarrollamos son equipos continuos, son equipos más pequeños, son equipos más rápidos, más flexibles. Bien, por la innovación y la ciencia y tecnología nacionales. Miren, vamos a avanzar porque también hay otro tema que quizá usted no ha considerado y tiene que ver con una epidemia. Una epidemia que está afectando mucho a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Y tiene que ver con la salud mental. Se acaba de publicar ayer en la revista JAMA, una prestigiosa revista médica, un estudio, un metaanálisis. ¿Qué significa un metaanálisis? Que juntan la mayor cantidad de evidencia posible para hacer un gran universo, ¿no? Y han visto que lamentablemente se ha duplicado la depresión, los cuadros de depresión y la ansiedad entre los niños y las niñas en este contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque los han retirado de su desarrollo psicológico, no han podido compartir con otros niños. Esto es el resultado también de las cuarentenas y hay que atender esto y rápidamente. Veamos los detalles del estudio, señor director, para que podamos entender también el alcance. Esto es un estudio internacional de salud mental pediátrica, como les decía, un metaanálisis que considera 29 estudios internacionales. El universo son 80.879 niños y niñas de todo el mundo y de todos los continentes, también de América del Sur, desde marzo de 2020 a febrero de 2021. ¿Cuáles son esas conclusiones para que usted ponga atención también en la casa? Ojo, vamos a ver, señor director, miren, la prevalencia en la depresión en este grupo, entre niños y adolescentes, es de un 25,2%. La prevalencia de ansiedad, de un 20,5%. Esto es el doble de las estimaciones prepandémicas. Esto es muy importante y hay que atender esta necesidad antes de que sea muy tarde, porque los jóvenes han perdido episodios muy importantes de su desarrollo social. Conversamos con una psicóloga para que nos explicara a todos nosotros, ¿no?, en qué tenemos que fijarnos, cómo tenemos que tratar este problema ahora cuando usted esté en su casa. Es importante que los padres estén involucrados en cuáles son las emociones del adolescente sin ningunear con la clásica que está atravesando la edad del pavo, sino que también significar cuál es la sensación que está viviendo. También sí que existen cambios radicales en su conducta. Es normal que tal vez veamos que en la adolescencia hay mayor irritabilidad. Sin embargo, si esta se ve muy profundizada o acompañada de un aislamiento o con una sensación de no tener ganas de nada de parte del adolescente, es muy importante pedir ayuda, ya que podría ser el principio de un cuadro depresivo. Todos los especialistas consultados en este estudio están claros. Hay que generar y hay que destinar recursos también a los programas de contención psicológica post-pandemia. Esto es muy importante porque esto puede ser el precursor también de un problema mucho mayor entre esta generación. Con esta información entonces llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Hacemos una pausa en Mega Noticias Actualiza, pero ya volvemos. No se vayan.